Hola, buenas noches. Estoy grabando la clase que me hubiera gustado dárselas presencial, no es posible. Y bueno, a distancia estamos manejando mitad y mitad. Yo quisiera que se basara, normalmente les estoy mandando con anticipación información que es sobre la que vamos a trabajar ahorita en el video que yo les estoy grabando. Lo primero que quiero es agradecerles, vi que son 66 alumnos y el martes 55 entraron a tiempo, eh, porque a mí me aparece en cada uno de ustedes a qué hora se empezaron a entrar, dice hace 30 y tantos segundos, o hace 5 minutos, o hace, y van diciendo. Entonces me di cuenta, conté, 55 personas fueron las que entraron. Yo espero que ustedes hayan podido poner su asistencia. Ignoro cómo la pongan. A mí en algunos momentos que algunos maestros preguntaron y demás, estaban muy preocupados por la asistencia. Les dijeron que no se preocuparan, que en el momento que nosotros entrábamos, ahí quedaba registrado y ellos lo iban a poner. No tengo idea. Dice, mejor cerciórense, asegúrense por medio de lo que ustedes, como ustedes entran como alumnos, debe haber alguna opción. Y bueno, pues es importante. Alguna de sus compañeras me dijo que, que algunos se habían anotado en su nombre en algún lugar y y que estaban tratando de en el cuadrito. Yo pienso que el cuadro es importante, pero está bien, asegúrense por las dos partes. Muy bien, vamos a iniciar. Yo mandé información que es base de costos 1, para efecto que nos afecta en el temario para ahorita. Entonces, vamos a empezar por lo que les mandé de Ramírez Padilla, que es concepto y clasificación y comportamiento de los costos. En la página número 30 de lo que les mandé, hay la clasificación de los costos, que es un cuadro en el cual nos está diciendo que una clasificación es según el impacto fiscal y estos se dividen en deducibles y no deducibles, que el otro es de acuerdo con la función en la que se originan, que son el costo de producción, y ahí dice, se está formado de materia prima, mano de obra y gastos indirectos. El otro que es el costo de distribución y venta, otro que es costo de administración y costos financieros, todos estos en función a lo que se originan. El otra clasificación nos dice de acuerdo con el tiempo en que se enfrentan los ingresos, y esto los considera costo del producto y costos del periodo. Eh, Aquí hay una diferencia. El producto es cuánto me cuesta hacer eh, un coche, y costos del periodo es cuánto gasté para hacer ese coche cuánto gasté en hacer coches durante un año, y un coche pues no se lleva más de un año. Entonces aquí entrarían varios costos de producción dentro de un costo del periodo. Periodo es el tiempo que ustedes estén informando, por un mes, por 6 meses, por un año, etcétera. La otra clasificación es de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. Estos se dividen en históricos y predeterminados. Históricos son los reales, lo que ustedes están gastando cuando ustedes acaban en el día de hoy, lo que gastaron en el día, hacen sus cuentas desde la mañana hasta el final del día, y ese es tu real y tu histórico, lo que tú gastaste y los conceptos en los que gastaste. El otro es el predeterminado, viene siendo aquel que yo puedo anticipar con base a algo que ya tuve como realidad, y que además estoy teniendo variables que me van a hacer tenerlo. Cuando yo estoy con costos 1, normalmente les digo, díganme, ¿cuánto gastaste para venir la primera vez a la universidad? Y muchos me dicen, no, pues es que pregunté y más o menos quién vivía por mi rumbo y lo que tenía que tomar. Y eso terminaste, no, luego me di cuenta que hubo ciertas rutas que me acortaban tiempo y me acortaban costo, y entonces me fui sobre esas. Ahí hay una variante entre lo que ustedes hicieron y lo que pueden planear que van a gastar, y a estos son predeterminados los que se anticipan, y son dos de ellos que aquí no lo mencionan,
pero Cristóbal del Río lo mencionaba y eran los estimados y los estándar. Los estimados se basan, como les dije, en un algo que tengo como realidad y la diferencia que yo estoy haciendo, ¿sí? ¿Qué estoy planeando hacer para efecto de? Y los estándares hacen estudios muy concienzudos entre el método del trabajo, métodos de estudio, ingeniería, cantidad, para poder saber cuánto es lo que debe de costar un producto. Me estoy asegurando con todos los estudios que yo estoy realizando. Bueno, la otra clasificación es de acuerdo con su comportamiento y este es uno de los que nos pega a nosotros para iniciar el semestre. Les mandé todo esto más que nada por aquellos que no no lo vieron en Costos 1, está interesante, véanlo, échenle un ojo, no está por demás y les estoy mandando más información que aquí van a caer un poco en ello. De acuerdo con su comportamiento, nos dice que se dividen en variables, en fijos y en semivariables, que los fijos pueden ser discrecionales o comprometidos. Para hablar de estos, ahorita nos vamos a ir a las divisiones que él hace más adelante. Aquí estoy viendo nada más el cuadro. Los variables de alguna manera es todo aquello que, que nosotros gastamos, ¿sí? En proporción a poder hacer un producto. Si yo hago, ahorita lo van a ver más adelante, estoy poniendo una chamarra, si yo quiero hacer un artículo, necesito ver cuántos de estos materiales afectan al volumen de producción. Mientras más artículos yo hago, más materiales voy a necesitar. Y entonces estos son variables porque es lo que consume. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Y la otra clasificación que me interesa que la vean es la de abajo. Dice, de acuerdo con su identificación o con una actividad, departamento o producto. Son los directos o los indirectos. Los que ya leyeron la información que estoy mandando, ya les dije ahí cuál es la diferencia entre un costo directo y un costo indirecto, cómo se hace un producto, y ahí es donde les empiezo a mencionar esto. Y nos dice que los directos son los que consumen, que son plenamente identificables y cuantificables, y los indirectos no se pueden cuantificar ni cualificar porque no sabes cuánto se lleva en un producto para hacer de X material, ¿no? Supongamos, como siempre les decía, la paleta de hielo. Pues tú necesitas agua, para hacerla necesitas agua, necesitas colorante, o bien si le metes fruta, sí, y todo esto está plenamente identificable en la paleta, hasta el palo que le pones para agarrar la paleta, el papelito para poderle envolver, es cuantificable y cualificable. Este es un directo. Y un indirecto para efecto de la paleta sería cuando se pone todo eso en el refrigerador o en donde se enfría. Hay un gas que sale del aparato que es el que va enfriando el agua y todo, y luego le da la consistencia de paleta. ¿Cuánto puede uno pensar que se lleva de gas una paleta si nosotros metemos un número que aguante el aparato para meter paletas? No sabes cuánto se puede llevar en cada una unidad. Ahí ese es un indirecto y se saca normalmente dividiendo entre un volumen de producción para poder decir cuánto sería el unitario en la paleta, ¿sí? Estos son los que a mí me interesan más para efecto de la materia. Con esto yo nomás voy a regresarme un poco a los de comportamiento, los variables y los fijos, para que podamos entender un poco más. Vean un recibo de luz de la casa de ustedes. Y normalmente trae una cuota fija, que esta es, tú gastes o no gastes, a ti te toca pagar esto. Pero después de que te pases de X kilowatts y si llegas de tal a tal, la tarifa es un poco más alta y ya pagas en función de lo que te pases de kilowatts de ahí. Pero todavía si te pasas de ahí, la tarifa es más alta por kilowatts. Y entonces te van cobrando y te van cobrando y te van cobrando. Ese recibo de luz tiene una parte fija y una parte variable, porque va siendo en el consumo.
Y ustedes lo están viendo, y si no, pregunten en sus casas. Ahorita la luz está yendo hasta arriba. ¿Por qué? Porque todo el mundo está metido en la computadora todo el santo día, ¿sí? Por diferentes cosas. ¿Cuántas computadoras hay en su casa? ¿Cuántas personas lo ocupan? Digo, ojalá y que en su casa sea de que hay computadora por cada uno, que lo dudo mucho. Mi nieto está en el liceo japonés y me platicaba mi hijo, mamá, hay familias que tienen 4 y 5 hijos y no pueden tener una computadora para cada uno. Entonces tuvieron que hablar a la escuela y la escuela tuvo que dar la opción de que, ok, no fuera en la hora, o sea, los que se pudieran conectar porque tienen el acceso, y si no, lo otro iban a grabar para efecto de que lo pudieran tener. Que yo eso es parte de lo que quiero hacer. Voy a entrar en Zoom, todavía no me registro, me está costando un poco de trabajo por diferentes motivos, pero en cuanto esté Zoom, yo quiero hacer alguna clase con ustedes para que ustedes me puedan hacer preguntas y compartir información que aparte yo se las estoy mandando y se las seguiré mandando como estoy mandando ahorita. Pero también grabaré en YouTube por cualquiera que pudiera tener algún problema más adelante y puedan verlo y puedan cubrir todas las partes. Me quiero asegurar de que el que reprueba es porque ustedes quieren, no porque yo no di las facilidades para que lo pudieran hacer. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos en la página aquí de Ramírez Padilla al punto número 5. Y ahí en referencia de acuerdo a su comportamiento, Ramírez Padilla dice que los costos variables son los que cambian en relación directa con la modificación del volumen o alguna actividad, ya sea relacionada con la producción o con el área de administración y ventas. Por ejemplo, la materia prima cambia de acuerdo con la función de producción y las comisiones van a cambiar de acuerdo con las ventas. No son fijas, las comisiones no son fijas, ni tú se las pagas siempre a tus comisionistas, no, dependiendo de lo que me venden, es lo que yo les doy. Si ustedes tienen un mayor volumen de ventas, entonces yo estoy obligada a pagarles una comisión mayor por base a lo que ustedes vendieron. Lo mismo si sucede con producción. Si yo hago 10 pasteles, mi materia prima es para 10 pasteles, pero si yo planeo en la siguiente producción hacer 20, la materia prima se me va a ir al doble, supuestamente, porque lo que yo gasto en 10, como me estoy planeando a 20, se me va a ir al doble. Quiere decir que los variables van a aumentar dependiendo del número que tú aumentes la producción, así como van a bajar en la medida que tú disminuyas la producción. Esto ahorita lo van a tener y lo van teniendo mucho porque ahorita con la pandemia y todo, se contrajeron todas las operaciones, no hubo ventas, no hubo muchas cosas en las empresas también no pudieron generar ventas, entonces todo esto vino a modificar. Aquí hubo menos producciones y hubo menos ventas, entonces si estamos hablando de un variable, obviamente se fueron más para abajo porque las ventas se fueron para abajo. Ok, el otro que nos dice son los costos fijos. Son los que permanecen constantes durante un rango relevante de tiempo o actividad sin que importe si cambia el volumen, como sería el caso de los sueldos, la depreciación en línea recta y el alquiler de un edificio. Dentro de los costos fijos existen dos categorías: los discrecionales, que son aquellos que son susceptibles de ser modificados, como por ejemplo los sueldos y salarios, y los comprometidos, que son los que no aceptan modificaciones, por lo cual también son llamados costos sumergidos. En esta última categoría entrarían la depreciación de la maquinaria y contratos de arrendamiento a largo plazo. Y habla de los costos semivariables, también conocidos como semifijos o mixtos. Tienen como características que están integrados por una parte fija y una variable. El ejemplo típico son los servicios públicos como electricidad, teléfono, que cobran una cuota fija por servicio más un costo variable por el uso que hagas tú fuera de lo que te ampara la renta. Anteriormente, y todavía el recibo telefónico Telmex te dice que tu renta es por tanto por 100 llamadas, que si tú te pasas de 100 llamadas ya te empiezan a cobrar. Antes sí teníamos esos problemas muy graves, sobre todo porque ustedes, los chicos,
se ponían a hablar, pero y no eran sin llamadas, eran más. Y luego cuando empezaron los celulares, que no todo el mundo tenía celulares, ustedes marcaban desde su casa celular y la cuenta de teléfono se nos iba enorme. A lo mejor no lo vivieron, pero pregúntenles a sus papás y van a ver cómo es cierto. Aquí, señores, de aquí yo ya me voy a ir al punto número 6 que dice, de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto. Y nos dice, directos, son los que se identifican plenamente con una actividad, departamento o producto. En este concepto se cuenta el sueldo correspondiente a la secretaria del director de ventas, que es un costo directo para el departamento de ventas. La materia prima es un costo directo para la producción, para el costo de producción y así. Después se pasa a los indirectos. Es el que no se puede identificar con una actividad determinada, por ejemplo, la depreciación, la maquinaria, el sueldo del director de producción respecto al producto. La clasificación de un costo como directo o indirecto está en función de la actividad que se analiza y por tanto un determinado costo puede ser en ocasiones directo y en otras indirecto. Por ejemplo, el sueldo del gerente de producción es directo para los costos del área de producción, pero se convierte en indirecto para afectar a la producción en sí, ¿sí? Es una gran diferencia. Ok, señores, de aquí nos vamos a ir al PowerPoint que les hice y que les mandé, donde dice qué es el costo unitario de un producto, ¿sí? ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, entré en el de Ramírez Padilla porque está hablando del costo directo, indirecto y de los costos variables, fijos y semivariables. ¿Por qué? Porque hay una similitud que consideran que son directos o variables, ¿sí? O indirectos y fijos, ¿sí? Cuando hablamos de fijos, por ejemplo, es algo que no se puede menear aún en la producción, porque si pagan una renta mensual y la producción es 100,000 unidades, se divide el importe que pagas de la renta mensual entre las 100,000 unidades y eso es lo que le corresponde como parte de costo unitario por el concepto de renta de gastos indirectos a un producto. Pero si se baja la producción, entonces no puedes pagar menos de renta, tienes que seguir pagando la misma cantidad. Y entonces, a la hora de dividir entre un número menor de productos, tu costo indirecto de renta va a ser más alto porque el número de productos fue menores. Y entonces ahí es donde entran, son fijos, no son fijos, ¿qué es? Vamos a entrar al PowerPoint, ¿sí? Por favor, acérquense la información. ¿Y qué es el costo unitario de un producto? ¿Qué se requiere para fabricarlo? Este es un tema que yo normalmente casi siempre empiezo en en las materias que yo doy, que ahorita ya últimamente nomás ha sido costos 1 y costos 2, pero paso, me gusta alguna chamarra de alguien, mujer o hombre, y les digo que pasen al frente. Y entonces empiezo a decirles, llamen la chamarra, si yo veo que el alumno o la alumna la veo tímida y demás, pues no es cuestión de exhibirla. Entonces le digo, préstame tu chamarra, vete a sentar y déjame tu chamarra. Y empezamos a hacer ahí a que vean y hasta se las paso entre todos ustedes para que lo puedan ver. Como hoy no podíamos hacer esto, hice yo este PowerPoint tratando de manejar un poco eso. Y lo primero que les digo es, ¿qué es el costo unitario de un producto? ¿Qué se requiere para fabricarlo? Y yo escogí una chamarra amarilla, que a mí me fascina el amarillo y ese amarillo me fascina. Y entonces les pregunto, ¿cómo la fabricarían? Piensen, véanla, chequen, ¿qué debe de llevar esta chamarra para poder fabricarse? Y entonces me empiezan y me dirían, pues materiales, maestra, pero también se necesita personas para cortar la tela, coserla, pegarla, detalles que lleva la chamarra, etcétera, la maquinaria para poder hacerla, el lugar donde se va a trabajar, la gente que va a trabajar, ¿no? En todas estas actividades que se tienen que realizar para hacer una chamarra. Y después la siguiente página les digo, si estuviéramos en el salón, ya me estarían diciendo, maestra, se necesita tela,
cierres, hilo, etiqueta, la borrega de adentro, porque si ven esas chamarras son de las calientitas, ¿no? Borrega de adentro, tela para los forros, resorte, tijeras, la luz, personas que cortan la tela, las que la cosen. Y también preguntaríamos, ¿cuántos metros de tela se llevaría? ¿Cuántos cierres lleva? Y bueno, son palpables, identificables los de las manos, ¿no? Esas dos. Pero hay una variedad de chamarras que a veces traen cierres interiores y demás, ¿no? ¿Cuánto número de etiquetas tiene? ¿Cuánto se llevaría de hilo? ¿Cuánto ocuparía de la borrega? ¿Cuántos metros y qué tipo de borrega? ¿Cuánto se pagaría de luz al estarla fabricando? ¿Cuánto afectaría un producto el salario de cada persona que labora en ella? Este fue uno de los puntos que debieron de haberlo visto en costos 1, que es la cuota diaria de sueldos y salarios, cuota, en el cual no nada más es lo que tú le pagas a la gente que está trabajando, sino además todas las demás prestaciones que como empresa estás obligado a pagarle y que entonces afecta a pagarle por la Ley Federal del Trabajo o bien a pagarle porque existe un contrato que se estableció, ¿sí? O acuerdos, y entonces todo esto adicional que tú le das es y forma parte de la cuota que se debe de afectar al producto, no nada más su sueldo base, es mucho más. Esto fue un tema del semestre anterior. La siguiente es, y eso nos hace recordar que el costo unitario de un producto terminado está formado de, o sea, costo de producción, el costo de un producto está formado por 3 elementos del costo: la materia prima, los sueldos y salarios o mano de obra, que es el segundo elemento, y el tercero, gastos indirectos. Y el primero y segundo, o sea, materia prima y sueldos y salarios, pueden ser directos o indirectos. Ya hablamos ahorita de lo que son directos, los plenamente identificables y demás. Vámonos a la siguiente hoja y ahí nos dice cuáles son los directos. Nos dice, directos son aquellos plenamente identificables y cualificables en el producto, dentro del producto. Y los indirectos son aquellos que no pueden cuantificarse ni cualificarse, como el caso que les dije de las paletas. El gas que tiene los refrigeradores para poder enfriar y hacer la paleta. Ese no es un gas que está saliendo y que normalmente va dependiendo de tu refrigerador tiene una capacidad para meterle X número de paletas, pero si tú metes menos, obviamente de todos modos sigue saliendo el gas y es un gasto entre menos productos. Si tú metes más, pues bueno, este va a ser menor, pero este es un gasto que no puedes identificar plenamente en el producto, lo tienes que prorratear, ¿sí? Y de ahí nos vamos a que nos dice los gastos indirectos de fabricación o producción. Estos, o sea, el tercer elemento del costo, se formaría de materia prima indirecta. ¿Por qué? Porque el primer elemento del costo es materia prima, pero es directa. Y el segundo elemento del costo es sueldos y salarios, pero serían directos. Y los indirectos de estos dos van a formar parte dentro de los gastos indirectos: la materia prima indirecta y los sueldos y salarios indirectos. Y otros gastos indirectos como sería una renta, la luz, la papelería, el teléfono y muchos conceptos más, depreciación y demás. Pero todos estos otros gastos se dividen entre volúmenes de producción, ¿sí? Para efecto de. Con esto estamos hablando de qué es el costo unitario de un producto. Para que, ¿por qué? Porque en el programa que nosotros nos toca ver, estamos hablando mucho de un producto, de lo que es su costo directo e indirecto, de lo que son los costos variables y fijos, y cómo te afectan para toma de decisiones. Hasta aquí lo quiero dejar, del por qué estoy tocando temas que dicen ustedes, bueno, si ya lo vimos en el primer semestre, ¿para qué no lo doy ahorita? La primera, porque yo sé que luego hay muchos que no lo vieron, y más en esta situación de pandemia, que cada quien lo pudimos dar como pudimos, y bueno, a mí me es importante tratar de unificarlos
para poder continuar con el programa de ahorita. El siguiente material que yo les envié fue costos fijos y variables, ¿sí? Entonces, quiero que por favor lo vean, que fue de administración financiera, creo que fue el primero que les mandé, de las URL, que vieran la línea, para que pudieran entrar. Es para que lo puedan identificar, ¿sí? De costos fijos y variables fue publicado hace 3 años, en agosto 25 del 2017, por Brian Salazar López, de Administración Financiera. Y vamos a ver lo que nos dice respecto a esto, a los costos fijos y variables. Yo anduve buscando y me pareció bastante claro y entendible, y entonces por eso es que lo relacioné para efecto de que lo pudieran ver y nos pudiera ayudar. Y nos dice que es un costo fijo y variable. Los costos fijos y variables son tipos de costos que se pueden encontrar en la producción, un producto y en la prestación de un servicio. Conocerlos es importante para tomar decisiones acertadas respecto a si es viable producir más, reducir algunos costos o bien calcularlos. Económicamente es posible continuar con los mismos costos. Identificar si un costo es variable permite tener claridad sobre cómo se mueve la producción o prestación. Es decir, si el nivel de producción aumenta, entonces algunos costos aumentarían en la misma proporción, pero algunos costos se mantendrían fijos independientemente del número de artículos fabricados o el aumento en la prestación del servicio. Conozca a continuación cómo identificar un costo fijo y un costo variable. Nos dice costos variables, ya hace la diferencia. Son aquellos que aumentan o disminuyen directamente proporcional al volumen de producción o prestación de servicio y está relacionado a nivel de actividad desarrollado por su negocio. Es decir, que si la producción aumenta en 5 unidades, el costo aumentará en 5 unidades. Tengo en cuenta que serán fijos mientras aquí no me imprimí completo, pero en el momento en que se aumenten se convertirán en variables y es aquí como toma relevancia identificarlos para que se presupueste si cuenta con el poder económico de asumir dichos costos. ¿Cómo mencionar aquí esta parte? Dice, tomen en cuenta que algunos costos fijos se pueden convertir en variables, ¿sí? Es decir, que la producción, tengan en cuenta que serán fijos mientras su producción esté normal, ¿no? Vamos a pensar, cuando se viene mundial y demás, las empresas hacen productos para efecto de Coca-Cola, ¿no? Hace su producción normal, pero cuando se viene mundial de fútbol o demás, empiezan a hacer promociones de productos fuera de la normalidad y entonces la producción se va todavía más arriba. Si ellos tienen muy especificada la producción normal que tienen sus rentas, sus departamentos donde tienen y todo, pero cuando esto se va más arriba, tienen que adquirir una bodega adicional. Fijo se está convirtiendo en variable porque me está pegando el volumen de ventas para efecto de poder tener una renta de una bodega de más, un lugar, porque no me alcanza la superficie donde yo lo tengo. Otro caso muy palpable es la juguetería. La juguetería normalmente, que son plásticos y demás, van trabajando sobre productos que normalmente los sacan en X temporada, pero es un X normal. Pero normalmente ya después, cuando está muy cerca de las fechas de Navidad o de Reyes, normalmente esto se va más para arriba y entonces tienen que hacer un acopo en algún otro lugar que va a tener un costo adicional. Aquí es donde habla de estos conceptos más o menos para que lo puedan entender. Vean ustedes cómo la gráfica está hablando de los costos totales promedio de 2,000 a 8,000 y de 100 la horizontal, 100, 200 y 300 y la línea son los costos variables. Van a ir aumentando según como los productos aumenten. Cuando son a 100
se va a gastar 2,000, pero cuando sean 200 ya se va a gastar 4,000 y cuando se vaya a 300 ya va a gastar 8,000. Entonces, van aumentando en proporción al aumento de la producción, va aumentando también lo que vas a gastar. Vámonos a la otra página, que es relacionados al nivel de actividad que tenga con el negocio. Los fijos, costos fijos, son aquellos que se mantienen constantes independientemente de la actividad desarrollada por su negocio. Es decir, que si el volumen de producción o pago del servicio aumenta en 5 unidades, entonces el costo se mantendrá igual, no tendrá variación. Generalmente estos costos son mensuales, semestrales o quizás anuales, lo que quiere decir que depende más de un espacio de tiempo que de la variación que pueda en la producción o prestación del servicio. Por ejemplo, el arriendo del lugar donde funciona su fábrica será el mismo durante el mes o 2 meses, independiente del número de unidades fabricadas o el aumento de la prestación del servicio. Tenga en cuenta que el costo variables y fijos pueden ser directos e indirectos. Ya lo vieron porque les tuve que anticipar sobre estos. Dice, tenga en cuenta que los costos variables y fijos pueden ser directos, es decir, fijos directos o variables directos, fijos indirectos o variables indirectos. Y dirán, ay maestra, qué dificultad. Me gustó por los ejemplos que aquí maneja. Fíjense, si al conocer los tipos de costos que se encuentran en un negocio, se logra tomar decisiones acertadas y enfocadas de acuerdo al movimiento que se está teniendo. Analice los siguientes costos que se pueden encontrar en la fabricación de un armario. O sea, no es que siempre sea lo mismo, dependiendo del producto, cómo les pegue y demás. Y entonces dice, como es para un armario y es de madera, la madera va a ser un costo directo, ¿sí? Porque tú puedes ver lo que se está llevando de metros para hacer el armario. Y obviamente va a ser un costo variable, porque esto va a aumentar dependiendo del número de productos que tú vayas a realizar. Después habla del sueldo del carpintero. Y el sueldo del carpintero te dice que puede ser un costo fijo y variable a la vez, ¿sí? Y también es un costo fijo normalmente. Y me dice, para el caso del sueldo del carpintero, este es un costo directo porque interviene directamente en la fabricación del armario. Y es fijo porque independientemente del número de armado del fabricado, su salario será igual. ¿Qué es esto? Tú estás como empresa obligado a pagarle un sueldo porque el señor se presente, trabaje o no trabaje. Obviamente, si no te trabaja, pues vas a tratar de ver cómo te deshaces de él. Pero normalmente la gente que entra por 8 horas, ¿no? Ahorita ya la ley del sueldo y salarios está totalmente transformada, pero normalmente son 8 horas la gente que trabaja y le paga sobre esas 8 horas. ¿Qué tanto de esas 8 horas trabaja realmente en hacer el armario, ¿no? Lo que él gana y las horas que ocupa para hacer armario, ese va a ser un costo directo, pero es fijo aquello que no entró dentro de la producción, como cuando se enferma, se va a comer, se va a platicar, se capta. De 8 horas, 6 entra, trabaja en armario, en fabricar armarios, y 2 horas no. Y aquí entran las dos. De aquí nos vamos a un consumo de energía. Dice costo indirecto y también puede ser variable, ¿sí? Y dice, el consumo de energía es un costo indirecto que se le debe sumar al armario, pero que no es fácil, cuando es fácil de identificar con exactitud cuánto se va de energía para fabricar cada armario, razón que se distribuye su costo entre el total de unidades fabricadas. También es variable de acuerdo a la actividad que se tenga en la fábrica o empresa, así como el consumo en esta variación. Fíjense, cuando uno va a las empresas, y está uno en las empresas en producción, tratan de aplicar un medidor por cada departamento para efecto de poder tener cuánto es lo que está gastando de energía. Y lo comparan los ingenieros, tienen X máquina y que X máquinas desde el momento en que las compran, te está diciendo que si tú manejas X volumen de producción, te gasta tantas horas tanto de kilowatts por las horas que tú la ocupes.
Y entonces ahí pueden ir checando. Esto va a ir variando también si ya las maquinarias están más obsoletas, ya no están trabajando igual, ya se necesitan o no se les dan los servicios correspondientes, y esto va haciendo una diferencia en cuanto a los kilowatts que está gastando. Es muy importante poder identificar, si es identificable, muy bien, la energía está identificable en cada armario que se hace, pero si no lo es así, lo que tú gastes lo vas a tener que dividir entre, entre el número de productos, y entonces se convertirá en un costo indirecto. El otro concepto es el arrendamiento, y dice costo indirecto y también como fijo, pueden ser indirecto y fijo. Dice, el arrendamiento del lugar donde se desarrolla la fabricación es un costo indirecto de costos fijos y variables. Con todo anterior se puede analizar que existen costos que varían de acuerdo a lo que tenga su negocio. Si aumenta, esto quiere decir que hay algunos costos que aumentan, otros que se mantendrán fijos, pase lo que pase. Aquí es donde se hace importante identificar qué es más relevante o beneficioso para su negocio, decidir sobre los costos variables o de acuerdo al nivel de producción que tengan proyectado analizar, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hablé en el caso de arrendamiento que puede convertirse en un variable, variable cuando yo tengo que, por un volumen mayor de productos, hablando de la Coca-Cola, tengo que hacer otros arrendamientos para poder guardar, o la juguetera? Normalmente los arrendamientos son fijos. Tú pagas tu renta hablando de tu casa. eh, Tus papás pagan, si rentan, si no es casa de ustedes, rentan la casa o el departamento, vivan los que vivan, ¿sí? Y ahorita con la pandemia, bueno, a lo mejor muchos se tuvieron que ir a vivir con ustedes porque en el lugar donde vivían resultó COVID, y entonces algunos fueron muchos casos y que se fueron a vivir. Eh, a la persona que le pagan la renta le importa muy poco cuántos viven. Ni tú puedes decir el día de mañana, ¿sabes qué? Ya se fueron mis hijos, ya nomás estamos mi esposo y yo. Pues sí, mi vida, pero tú me tienes que pagar la renta del departamento, no importa los que vivan, ¿de acuerdo? Pero si ustedes lo quisieran dividir entre el número de la gente que viven ahí, que ya pueden todos aportar, entonces a un mayor número de gente que vive ahí se divide la renta y nos va a costar menos el poner parte para pagar la renta cuando somos un número más. ¿Se va entendiendo? Esto es un breviario para que más o menos puedan captar un poco esto. Eh, Tomen en cuenta que normalmente cuando yo mando la información es para que ustedes la lean, para que cuando me escuchen digan, entonces esto es lo que yo quise entender cuando leí y no la capté. Y habrá ocasiones que se vuelvan a meter varias veces a la clase de YouTube para poder entender, no importa. Es importante como ustedes lo puedan hacer mejor. La otra información que yo les metí, que yo les mandé, es la diferencia entre el método de costeo variable y un costo absorbente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos que los variables son igual que el costo directo. Y, y el costo absorbente, ¿por qué? Porque el absorbente sí va a comer todos los tres elementos del costo, sean variables o sean fijos, no importa, ¿sí? Vamos a ver qué dice que lo bajé de Conocimientos Web, la divisa del nuevo milenio. Y nos dice, diferencia entre el método de costeo variable y absorbente. Dice, se puede afirmar que las diferencias entre ambos métodos son: el sistema de costo variable considera los costos fijos de producción como costos del periodo, no del producto, mientras que el costeo absorbente los distribuye entre las unidades producidas, ¿sí? O sea, que ustedes van a ver más adelante el último PowerPoint que yo les mandé para que puedan ver los números, cómo les afecta. Y aquí es muy importante, ¿cómo vamos a dividir cuáles son variables y cuáles son fijos? Es muy importante saber el producto que tengo,
cómo me manejo como empresa y demás. En la medida que uno considere cuáles con mucha seguridad los que son fijos y variables, serán mejores las tomas de decisiones en lo que vamos a entrar, que es el margen de utilidad y el volumen de producción. Es el primer tema. Es muy importante la fijación de estos conceptos. Si no se fijan bien, su toma de decisiones va a ser bastante absurda y no les va a servir de mucho. Y entonces nos dice, regresándonos, el variable considera los costos fijos de producción como costos de parte del periodo. O sea, todo lo que sea fijo yo lo voy a mandar en el periodo. Y si voy a empezar a manejar de un mes y la producción voy a informarla de cada 15 días, voy a tener dos costos de producción en un costo de periodo que es de un mes. ¿Sí se ve la diferencia? Entonces dice, cuando tú hagas el costo variable de cada 15 días, solo se van a ir ahí los costos variables. Ya al final de mes lo estás pasando a resultados directamente. Ya no les mandé un archivo porque se me dificultó, no lo tengo como archivo, es un libro, y que es de Colín, en el cual va mencionando cómo se contabiliza y cómo se va pasando. Él dice, punto 2, para evaluar los inventarios, el costeo variable solo contempla los costos variables, ¿sí? Porque hablamos de inventarios, productos terminados, producción en proceso, productos defectuosos, productos averiados, ¿sí? Todos estos están puestos dentro de el balance general en el renglón inventarios. Cuando los valuaron, ustedes le cargaron la materia, si estamos hablando que están valuados a un costo variable, lo están cargando la materia prima directa o variable y los sueldos salarios directos y variables. Y la parte de los gastos indirectos que conceptuaron variables y cuáles fijos. Solo van a tomar los variables para acumularlos dentro del costo del producto, ¿sí? Entonces, estos inventarios están reflejándose en un menor importe porque los costos fijos no fueron a parar a inventarios, están yendo a parar a resultados directamente. Dice, para evaluar los inventarios, el costo variable solo contempla los costos variables, el absorbente incluye ambos. Esto repercute en el balance general. Si nosotros vemos un balance general de costo variable y vemos de la misma empresa un balance general donde los costos de inventario se manejen absorbentes, van a ser más altos en el de absorbente, ¿sí? Y van a ser más bajos en el de variable, porque no están tomando en cuenta los fijos. ¿Cómo te pega? Normalmente las empresas tratan de manejar esta diferencia para efecto de toma de decisiones administrativamente y contablemente sigue su ruta. Pero en sistemas contemporáneos es muy básico considerar esto. Dice 3, la forma de presentación de la información en el estado de resultados, que ahí es donde van a parar todos los fijos. 4, en el método de costeo absorbente. Y estoy hablando aquí no nada más él no está hablando nada más de un costo de producción, también puede ser el caso como fue el de venta, que hablamos hace rato de las comisiones. Tú pagas unas comisiones base, que le vas a poder pagar siempre, pero tienes un porcentaje cuando tú, comisionista, vendas más, tienes una parte fija y otra parte variable, ¿sí? Se capta. Y entonces ahí estamos hablando que también los gastos de distribución también pueden y deben de especificarse cuáles son los fijos y cuáles son variables. Asimismo, los de administración, ¿de acuerdo? Cuarto punto, en el método de costeo absorbente, las utilidades pueden ser cambiadas de un periodo a otro con aumentos o disminuciones en los inventarios, ¿sí? Y estuvimos hablando la diferencia de cuando consideras los inventarios absorbentes o cuando los consideras variables. Se aumenta la utilidad incrementando los inventarios finales y se reduce llevando a cabo la operación contraria cuando se decrementan los inventarios finales.
Esta diferencia, según el método de costeo que utilicemos, puede dar origen a las siguientes situaciones. A. La utilidad será mayor en el sistema de costeo variable si el volumen de ventas es mayor que el volumen de producción. ¿Por qué? Porque vendieron más de lo que hicieron dentro del periodo que se está informando. Quiere decir que si yo traía costeo absorbente antes y ahorita es variable, estoy tomando inventarios del absorbente y del periodo anterior, no del actual. Por eso es que la utilidad será mayor. En el costeo absorbente, la producción y los inventarios de artículos terminados disminuyen. Cuando el volumen de ventas es mayor que el de producción. Es lógico, ¿verdad? Se vendió más allá de lo que ustedes hicieron. Obviamente estás vendiendo lo que hiciste en este periodo de productos, pero también lo que traías de existencia del periodo anterior. El punto B. En el costeo absorbente, la utilidad será mayor si el volumen de ventas es menor que el volumen de producción. En el costeo variable de producción y los inventarios de artículos terminados aumentan. C. En ambos métodos tenemos utilidades iguales cuando el volumen de ventas coincide con el volumen de producción. Se empatan, se empatan. Son los tres casos que se presentan. ¿Cómo te afectan cuando manejas y comparas costeo variable con el costeo absorbente? Por ahorita lo voy a dejar hasta aquí. Dejo pendiente la diferencia entre el costeo absorbente y costeo directo variable en cuanto a pesos. Lo voy a dejar para que ustedes puedan leer y identificar, tratar de volver a ver, y porque no quiero aumentar más tiempo a grabar, porque después se tarda mucho y se los quiero subir hoy mismo en la noche. Los vuelvo a felicitar, no dejen de seguir entrando a la página, sobre todo si lo quieren ver mañana este video, cada que ustedes entren a la clase va a haber un video ahí respecto a, por el momento esto es lo que vamos a hacer. Yo planeo entrar después a Zoom para poder hacer una clase en la cual yo pueda contestarles todas las dudas que ustedes tengan y ver un poco más de algo de tema. Pero me interesa mucho seguir grabando esto. Mientras se pueda voy a seguir mandando la información por aquí. Eso es una manera de que la universidad vea que estamos trabajando. Y la otra es porque anteriormente yo lo manejaba por medio de una chica que de todos modos lo voy a poner porque me interesan varios puntos que más adelante les voy a decir. Que ya para el martes, que supuestamente ya tenemos todos los cambios de los que se quedan y de los que se van, entraremos ya en detalle para eso. Por ahorita me despido. Gracias y ojalá que esta manera como yo le estaré dando pueda ser un poco más presencial y les pueda ayudar un poco más. Muchas gracias. Hasta la siguiente.